Los transistores son los elementos que permitieron el desarrollo exponencial de la electrónica. Acá yo les muestro algunos de los tipos de encapsulados que traen los transistores, o sea, los distintos formatos que tienen los transistores. De acuerdo a la corriente que manejan, a la potencia que manejan, la potencia se traduce en calor y por eso es que algunos tienen, por ejemplo, toda esta superficie metálica para poder fijarlo a una placa metálica que actúe como disipador del calor que se produce, y otros que manejan mucha potencia, los famosos 2N3055, que son los que se utilizan, por ejemplo, en los amplificadores de audio. Y fíjense el encapsulado que tienen, todo metálico, para poder fijarlo a una superficie y mediante esa superficie disipar al medio ambiente el calor que produce la gran cantidad de corriente que pasa a través del transistor. ¿Para qué sirven los transistores? Los transistores han sido diseñados para cumplir dos funciones: amplificar una señal eléctrica y actuar como una llave o un switch electrónico. O sea, por un lado, tomar una señal muy pequeña y convertirla en una señal más grande. Y también se utiliza como una llave o switch, que esta función es digamos, es lo que ha permitido el desarrollo de la computación actual, al menos como la conocemos hasta ahora, y lo cual ya está cambiando con esta cuestión de las computadoras cuánticas. Está cambiando, no utilizan estos sistemas, pero bueno, hasta que las computadoras cuánticas estén disponibles a nivel general va a pasar un tiempo. Pero hasta ahora los transistores han servido con esta función de llave o switch: corta o deja pasar una señal eléctrica, un 0 cuando corta, un 1 cuando deja pasar la señal o cuando genera el pulso eléctrico. Con ello se ha posibilitado el desarrollo de la computación. Para entender cómo funcionan, nos vamos a remitir a un antecedente de los transistores, que son las famosas válvulas termoiónicas o válvulas de alto vacío. Por ahí, los que son, digamos, audiófilos o fanáticos de los equipos de audio, han visto algunos equipos que todavía tienen válvulas. Estas válvulas tenían la función de amplificar la señal. Las válvulas se comenzaron a utilizar desde desde el inicio del siglo, 1920 en adelante. El transistor surge en 1947, pero hasta que surge el transistor, desde estas primeras décadas del siglo XX, se utilizaban las válvulas. Es más, hasta hace unos 30 años se seguían utilizando los amplificadores con válvulas. Y como les decía, actualmente los equipos de muy alta fidelidad, hablando de equipos de 30, 40 mil dólares, amplificadores de 30, 40 mil dólares, todavía utilizan válvulas, porque tienen un muy buen sonido, una muy buena calidad del sonido. Bueno, ¿cómo funcionaban estas válvulas? Nosotros habíamos visto que la corriente de electrones circulaba desde el negativo hacia el positivo en un circuito, ¿no es cierto? Entonces, la válvula, estos componentes que tiene adentro, se llaman cátodo, que es un componente que está por acá, no se alcanza a ver bien en el dibujo, y a este elemento
se lo calentaba con un filamento, por eso las válvulas se encendían y uno veía que tomaban un color rojizo, algunas tenían un gas adentro y tomaban un color violeta. Y se calentaban mucho, levantaban mucha temperatura. ¿Por qué? Porque tenían un filamento, como el filamento de las lámparas, de las antiguas ya, en este momento antiguas lámparas de filamento, que calentaba este cátodo. Este cátodo iba conectado al negativo de una fuente y el ánodo iba al positivo. Entonces, resulta que cuando se calentaba este componente metálico, este cátodo era un componente metálico, no se alcanza a ver acá. Ah, acá, a ver, esto que está acá, esto que está ahí. Esa varillita al centro, ese es el cátodo. Bueno, acá lo que se hacía era que los electrones de este material del cátodo comenzaran a adquirieran mucha energía a través de calentarlos con el filamento. Una vez que había levantado mucha temperatura el cátodo, los electrones comenzaban a liberarse, porque habían adquirido mucha energía, y como esto estaba al vacío y no había otros átomos de nada, porque estaba al vacío lo más total posible en esa época, 1930, 1940, 50, se le sacaba todo el aire, entonces se trataba de que no quedara ninguna molécula de aire dentro, por lo tanto no había átomos. Entonces los electrones directamente eran atraídos por el positivo y se producía una corriente de electrones por dentro de la válvula. O sea, los electrones viajaban desde el cátodo, que es esta varilla, hasta esta placa, que es el ánodo, que es esto. El cátodo es negativo, el ánodo era positivo, se formaba un campo eléctrico y los electrones se desprendían y circulaban a través hasta el ánodo. Y después se cerraba el circuito en la fuente de alimentación a la cual estaban conectados estos dos electrodos. Entonces se producía una corriente de electrones por el vacío. Esto fue un gran invento. Y bueno, en realidad este fue el nacimiento de la electrónica. Y a esto después lo reemplazan los transistores, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque las válvulas eran grandes, levantaban mucha temperatura. Y por ejemplo, la primera computadora que se hizo, que funcionaba con válvulas, que tenía una potencia de computación, de cálculo mínima, ocupaba 2 plantas de un edificio y levantaba una temperatura terrible. Una computadora con muy poca capacidad de procesamiento. Entonces, gracias a que luego nace el transistor, podemos llegar a tener en un teléfono celular, en el chip de un teléfono celular, o en el chip de las computadoras, podemos tener millones de transistores dentro de un circuito integrado, ¿no es cierto? Ahí hay millones. Puede llegar a 1000 millones, como es el caso de los últimos procesadores de Intel, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué se hacía? El cátodo emitía electrones, los electrones como eran negativos eran atraídos por el positivo. Pero luego se conectaba otro componente más que era una rejilla, y esa rejilla permitía controlar el flujo de electrones. O sea, permitía hacer variar el flujo. ¿Cómo se hacía? Si nosotros hacíamos la rejilla positiva, los electrones tendían a seguir su camino, y como el ánodo tenía más fuerza, el campo eléctrico del ánodo era
más potente que el de la rejilla, los electrones pasaban a través de la rejilla y seguían hasta la placa, ¿cierto? Pero si hacíamos la rejilla negativa, como los electrones son negativos y la rejilla era negativa, negativo, negativo con negativo se repelen o se rechazan, entonces el campo eléctrico que formaba esta rejilla no dejaba pasar los electrones hacia la placa, hacia el ánodo. Entonces, ¿qué se lograba? Si la rejilla era más positiva, la corriente aumentaba. Si la rejilla era más negativa, la corriente disminuía. Entonces, haciendo variar el voltaje de la rejilla, podíamos lograr que se variara el flujo de electrones a través de la válvula. O sea, si era más positiva, pasaban más electrones. Si era menos positiva, o sea, si era más negativa, disminuía. Si nosotros conectamos una señal variable, por ejemplo, un micrófono, y el micrófono genera una señal eléctrica que a veces es positiva y a veces es negativa. Pero si nosotros conectamos un micrófono acá entre las rejillas y bueno, el negativo común o la tierra de este circuito, ese micrófono generaba esta señal eléctrica con picos positivos y picos negativos. Esa pequeñísima señal podía hacer que esta rejilla en algunos momentos fuera más positiva y en otras más negativa. Entonces, lo que se lograba era que con una señal variable aquí en la rejilla se lograra una corriente variable mucho más grande que la corriente que teníamos acá. Acá a la salida obteníamos una variación muy grande de la corriente con una señal muy pequeña variándola acá en la rejilla. Entonces con eso se lograba el efecto de amplificación. Una señal mínima en la rejilla producía una variación máxima en la corriente que circulaba a través de la válvula. ¿No es cierto? Bueno, los transistores utilizan el mismo principio, pero ahora ya no utilizan, digamos, un filamento que calienta un cátodo que emite a través del vacío, emite esta corriente de electrones. Ya no, digamos, el transistor logró, digamos, superar ese tipo de diseño tan, digamos, impráctico. Calculen que, como les decía, un chip actualmente tiene 1.000 millones de transistores adentro. 1.000 millones. Ahora ya vamos a pasar a ver cómo funcionan los transistores. Hay dos grandes familias de transistores. Los transistores de unión bipolar, que se llaman transistores BJT, por las iniciales en inglés de estos términos, y los transistores que se llaman FET, que digamos es la sigla de estas palabras, Field Effect Transistor, que serían transistores a efecto de campo. Entonces tenemos dos tipos de transistores, los transistores BJT y los transistores a efecto de campo. Entonces tenemos los BJT, que generalmente son transistores de baja potencia, que permiten manejar corrientes menores, y los transistores a efecto de campo, que permiten manejar grandes corrientes para mover grandes cosas. Por ejemplo. Bueno, nos vamos a centrar por lo menos en esta clase. Más adelante vamos a ver los transistores a efecto de campo, los transistores FET. Nos vamos a centrar en los transistores BJT, que son los llamados transistores de unión bipolar. Hay distintos modelos de transistores de acuerdo a la potencia que manejan. Los de baja potencia, que son estos de encapsulado plástico,
o estos otros de encapsulado metálico, pero manejan baja corriente, los transistores de mediana potencia, que son un poquito más grandes y tienen este encapsulado de este tipo. Y después están los BJT que manejan más potencia y ya tienen este encapsulado. O sea, como les comentaba, este encapsulado metálico que permite disipar al medio ambiente el calor que se genera dentro del transistor. O este otro modelo también. Entonces tenemos los de baja potencia, media potencia y los de más alta potencia. Y después está el caso de los fototransistores. Fíjense que este transistor tiene dos patitas, pero el tercer terminal o la tercera patita es la luz. O sea, a medida que recibe luz, el transistor va a funcionar. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona un transistor de unión bipolar? De la siguiente forma, habíamos visto recién que en el caso de una válvula se establecía una corriente entre la placa y el cátodo. O sea, circulaba una corriente entre esos dos elementos que era regulada por la polaridad de este elemento que se llama rejilla. Controlaba toda la corriente que pasaba desde el cátodo hacia el ánodo. En el caso del transistor, no vamos a entrar sobre cómo es la construcción. Simplemente vamos a decir que en lugar de utilizar un sistema, digamos, térmico, en el cual, digamos, se emplean placas metálicas, una que envía los electrones, otra que los recibe y otra que los regula, el transistor, y esa es la gran ventaja que tiene, simplemente utiliza tres pequeños cristales de silicio. O sea, son cristales de silicio con un tratamiento químico particular que permiten este efecto. O sea, eso ha sido el gran invento, ¿no es cierto? Poder lograr controlar que una corriente pase a través de un cristal de silicio y ese cristal se le realizan determinados dos procesos químicos y así se posibilita que podamos controlar la corriente que pasa, la corriente que circula desde emisor a colector o viceversa, de colector a emisor, según el tipo de transistor, ya lo vamos a ver. Controlados, en este caso vamos a considerar para que se entienda, de colector a emisor, ¿no es cierto? Controlados a través de un tercer terminal que es la base. Entonces, el colector, el emisor vendría a ser el cátodo en la válvula, el elemento que emitía los electrones, ¿no es cierto? El colector vendría a ser la placa positiva que recibía los electrones, ¿sí? Y la base, o sea, en realidad estos terminales, perdón, no se los había comentado, estos terminales se llaman colector, base y emisor. El colector haría las veces del ánodo, el emisor haría las veces del cátodo y la base haría las veces de la rejilla en las válvulas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros variando la tensión aplicada y por ende la corriente que puede circular desde la base internamente al transistor, nosotros variando, aplicándole acá una corriente eléctrica muy chiquita, podemos controlar el flujo de una corriente eléctrica muy grande que se produce desde colector a emisor.
lo decimos así en términos sencillos para que lo entiendan. Sería el equivalente a tener, por ejemplo, una tubería de agua con una llave. La llave sería la base. Si se abre completamente esa llave, que sería la base, pasa toda la corriente. Si se cierra la base, se corta el paso de la corriente. Esta acción de abrir o cerrar la válvula, que sería el equivalente de la base, eso se hace mediante la aplicación de una señal eléctrica, ¿no es cierto? Se aplica un voltaje y se abre y circula. Se corta ese voltaje y se corta la circulación de la corriente. Entonces el transistor puede actuar como una llave. Si nosotros ponemos un pulso acá, un valor alto, se abre la llave y deja pasar la corriente. Si ponemos un valor bajo, un 0, se cierra la llave y se corta el paso de la corriente. Simplemente considérenlo como que esto es un sistema, digamos, una tubería de agua en la cual acá hay un caño en el cual tiene acoplada una llave que abre o cierra el paso de la corriente, en este caso corriente eléctrica, a través de estos dos terminales, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento se amplifica? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros acá estamos diciendo que si le ponemos un pulso, va a abrir completamente la llave y va a pasar toda la corriente. Si le ponemos un valor bajo, un 0, va a cerrar la llave y se va a cortar el paso de la corriente. Pero ¿qué pasa si acá ponemos una señal variable? Como decimos recién, con un micrófono en la grilla de la válvula. ¿Qué pasa si ponemos una señal que varía en el tiempo? Una señal de un micrófono. Cuando acá varía, acá también varía la corriente que circula. Si esto se abre poquito, o sea, si la tensión la tensión que se aplica acá en la base es baja, la corriente que va a circular por acá va a ser baja. Si acá la señal es mayor, la corriente que va a circular por acá es mayor. Entonces, si la señal que se aplica en la base aumenta y disminuye, la gran corriente que circula por acá, esta señal siempre es pequeña. Eso es lo bueno del transistor. Esta señal siempre es pequeña, pero esta otra siempre es un flujo muy grande de electrones. ¿No es cierto? Entonces, con una pequeñísima señal, acá en la base, se produce una gran variación en la corriente que circula a través del transistor. ¿Sí? Entonces, como acá tenemos una pequeña señal y acá tenemos una gran corriente, digamos, tenemos una gran señal acá también de corriente, con una pequeña variación acá, se produce una gran variación acá. Y en esta relación entre la amplitud de la señal que ponemos acá y la amplitud de la variación que se produce en la corriente aquí, es donde se produce, digamos, este proceso de amplificación. O sea, con una pequeña señal acá, producimos una gran variación acá. Eso es lo que se llama amplificación. ¿Sí? Y eso cada transistor tiene un factor de amplificación determinado, un factor de ganancia que se llama. Una pequeña señal acá produce una gran variación. 100 veces, por ejemplo. Si tiene una ganancia de 100, por ejemplo, o 1000 veces, dependiendo del tipo de transistor. Entonces, una señal muy chiquita acá va a producir una variación muy grande acá. Entonces, mediante este proceso de amplificación, se puede lograr que con señales muy pequeñitas, ustedes imagínense, por ejemplo, un recital, un mega recital, donde hay, no sé, 1 millón de personas y tenemos
los grandes equipos las grandes torres de sonido distribuidas por todo un campo, en el escenario y por todo el campo, y donde hay un tipo que toca una guitarra eléctrica o canta frente a un micrófono, y esa ínfima señal produce posteriormente señales de miles de vatios de potencia que generan el sonido que, digamos, que cubre todo ese espacio, ¿cierto? O sea, una mínima señal de la cápsula de una guitarra o de un micrófono permite controlar grandes cantidades de potencia, de vatios, que generan, digamos, estos niveles de sonido altísimos. ¿Por qué? Porque digamos, se van conectando en cascada. Por ejemplo, acá entraba una señal muy baja, pero luego se conecta a continuación de este transistor, en el colector de este transistor, otro transistor más grande. A continuación de ese se conecta otro y otro y otro, y así se los explico en forma esquemática, muy general. Pero se van produciendo distintas etapas de amplificación hasta lograr, digamos, con muy pequeñas variaciones de voltaje de una señal, controlar grandes cantidades de potencia, ¿cierto? ¿Se entiende ahí cómo se haría la amplificación? Sí, se entendió. Bien, muy bien. Bueno, ahora les comento lo siguiente y yo creo que ya pasamos al Arduino. Esto es para que tengan una idea general. Hay dos tipos de transistores de unión bipolar. Son los NPN o los PNP. Acá están representados los cristales de silicio que tiene el transistor. Acá tiene un cristal que por el tratamiento químico que se le ha realizado, es un cristal, digamos, con cargas negativas. A continuación hay un cristal con cargas positivas y un cristal con cargas negativas. Esto se haría un transistor NPN. Entonces, el colector sería negativo, la base sería positiva y el emisor sería negativo. Y están los otros tipos de transistores que físicamente son iguales. Depende del diseño del circuito que nosotros estamos planteando, digamos. Un cristal es positivo, el otro es negativo y el otro es positivo. ¿Cómo diferenciamos un transistor NPN de un transistor PNP? Simplemente por la flechita. Si la flechita del emisor va hacia afuera del símbolo del transistor, es NPN. Y si va hacia adentro, es PNP. Pero bueno, no lo complicamos más acá para que no se les haga más lío. ¿Cómo conectamos a Arduino esto? La cuestión importante es la siguiente. Cada uno de los pines de Arduino, habíamos dicho que no manejan más de 40 miliamperes. 40 miliamperes como máximo, y ya estando al borde, que un poco más lo quemamos al puerto, no podemos conectar un motor, por ejemplo, y sería conveniente conectar un servo al puerto directamente. Para eso se utiliza conectar un transistor. Hay transistores que, por ejemplo, el 2N2222 nos permite manejar hasta 800 miliamperes, un transistor de encapsulado plástico como este. Nos permite manejar hasta 800 miliamperes. El pin de Arduino permite manejar 40 miliamperes. Y un motor nos puede consumir mucho. O sea, nos puede consumir una cantidad que supera ampliamente los 40 miliamperes, dependiendo del tamaño del motor, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa, porque nosotros podemos conectar entre el motor y Arduino un transistor u otro tipo de circuito que ya vamos a ver, que son los puentes H, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que nos permiten manejar mucha más corriente que la que entrega el puerto de Arduino. Con los 40 miliamperes
que entrega el puerto, si le conectamos un motorcito, como los motorcitos que yo les mostré la otra vez, yo no sé si los mueve. Yo no los he conectado, por las dudas no quiero quemar el puerto, pero no sé si esos 40 miliamperes alcanzan a mover el motor. Entonces, conectamos el transistor, pero para poder mover el motor, conectamos otra fuente externa. En este caso, una batería de 9 voltios. Entonces, con esta batería alimentamos al motor, pero como el transistor actúa como una llave, no va a circular corriente a través del transistor mientras no tenga la señal apropiada el terminal llamado base. Mientras la base no tenga el pulso de Arduino que haga que conduzca el transistor, no va a haber circulación de corriente. Pero si tenemos un motorcito que consume 400 miliamperes, con el transistor este que les comentaba, el 2N2222, que es NPN, negativo, positivo, negativo. Cuando tengamos una señal positiva acá en la base, va a conducir y por lo tanto va a andar el motor. Y de esta manera hemos separado la fuente de energía de nuestro componente de la salida de tensión del Arduino. Acuérdense que el Arduino tenía, por este lado acá tenía la salida de 5 voltios. O sea, no estamos conectando el motor a los 5 voltios del Arduino. Estamos usando una fuente externa. Lo importante acá es lo siguiente. Acá tenemos la tierra, ¿no? El ground. El ground de la fuente externa tiene que estar unida al emisor del transistor y a su vez unida a la tierra del Arduino. Si no están unidas esta fuente con la tierra del Arduino, no funciona el circuito. Eso es un detalle mínimo, pero que a veces, digamos, ustedes ven que está todo bien armado, pero no anda. ¿Qué pasa? Falta vincular las tierras de la fuente del transistor con el Arduino. Y acá hay un ejemplo en el Tinkercad de cómo conectarlo. Por ejemplo, si este fuera el caso del 2N2222, acá tenemos la batería de 9 voltios que está alimentando a través de esta línea. Esto está unido, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se une y está alimentando a un terminal del motor. El negativo de la batería va conectada al emisor esto sería colector base emisor, ¿cierto? Colector base emisor. Cada uno, o sea, las tres patitas, tenemos que ubicar nosotros cuál es el colector, la base y el emisor del transistor que estamos usando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por ahí, si lo conectamos al revés, puede que no haya problema. Si ponemos el emisor en lugar del colector y no lo cargamos mucho, puede ser que no se queme. Pero no podemos confundir la base con el colector o con el emisor. Ahí sí se puede quemar el transistor. Entonces, el negativo de la batería va conectado al emisor, como tenemos acá, negativo de la batería al emisor y luego al negativo o tierra del Arduino, que sería esto. La base va conectada, en este caso, al pin 6 del Arduino, pero limitando la corriente que circula desde el pin hacia la base del transistor con una resistencia marrón, negro, rojo. ¿De cuánto se haría esa resistencia? A ver si se acuerdan. Marrón, negro, rojo. Era una resistencia de 1000 ohms. Esta resistencia. Entonces, la base está conectada con una resistencia hasta el pin del Arduino.
Y luego, en el colector del transistor, este sería el colector, aquí va conectado el motor directamente alimentado desde la batería. Acá yo he puesto un motor como ejemplo, pero puede ir un servo, algún otro tipo de actuador, un solenoide, ya vamos a ver o puede ir una tira de LED. A través de un transistor o de varios transistores puede ir una tira de LED que consume mucha corriente. Y nunca el Arduino podría entregar la corriente para prender toda una tira de LED, ¿no es cierto? Necesitamos un elemento intermedio. Entonces, acá en el colector del transistor va cargado con el motor. Se dice que va cargado o va conectado el motor. Y hay un diodo, que después ya le voy a explicar para qué funciona. Este diodo protege cuando se corta la señal que está produciendo el paso de la corriente. Cuando se corta esa señal, como el motor funciona con un campo magnético, al cortarse la señal, ese campo magnético se contrae. Al producirse eso, se produce una corriente inversa. Y esa corriente inversa produce un pico que puede quemar el transistor. Entonces se pone un diodo de protección. El motor alimentado a través del transistor, el transistor actuando como una llave. Si no tenemos el pulso del Arduino, esta llave está cerrada, por lo tanto no hay circulación de corriente y el motor no funciona. Enviamos el pulso, un high, un valor alto, ¿no es cierto?, al pin 9, escribimos un valor alto en el pin 9 y el motor, o sea, la llave se abre, comienza a circular la corriente a través del transistor y el motor comienza a circular. Digamos, prácticamente la única forma de utilizar componentes que hagan algo a través del Arduino es utilizando un driver, un transistor intermedio que nos permite manejar una gran cantidad de corriente a través de esta pequeña señal que nos envía el pin del Arduino, esta pequeña señal de 5 voltios y 40 miliamperes máximo, 20 miliamperes normalmente, es lo mejor hacerlo trabajar con 20 miliamperes, 20 milésimas de amper, nos permite controlar acá cantidad de amperes. Como yo les comentaba, estos chicos que habían hecho esa silla que se movía controlada por Bluetooth, consumía 20 amperes. Los motores, tenía 2 motores de 20 amperes cada uno. Y acá nos entrega miliamperes. O sea, acá tenemos 20.000 miliamperes controlados por una señal de, o sea, 20.000 miliamperes, ¿no es cierto? Controlada por una señal de 20 miliamperes. Bueno. Si se ve bien. Bien. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, se ve. Bien. Bueno, como pueden ver, acá hay un esquema muy básico de cómo conectar un transistor NPN o PNP para utilizarlo como switch, digamos, en conjunto con un pin de salida que puede ser de un Arduino o algún otro microcontrolador. Como podemos ver, bueno, nos indica acá el pin de salida, una resistencia que se llama RB porque es resistencia de base. De base. Claro. Y esto que aparece acá como carga, en el caso de NPN o PNP, que está acá arriba, acá abajo, viene a ser lo que nosotros queremos activar, accionar, prender o apagar. Y se representa como una resistencia, porque o sea, de hecho es una resistencia, una carga, un LED, un motor o lo que sea, una lámpara. En el caso del NPN, como se conecta de esta forma, como explicó Sergio hace un rato, como el emisor
va a ground, digamos, y el colector en realidad tiene que ver, a ver si Sergio me puedes corregir o por las Sí. dudas. El caso del emisor es el que lleva la corriente más grande, ¿o no? Sí, la corriente se establece entre colector y emisor. Sí. Claro. Y Sí. por eso la carga va en el colector. El colector siempre, sí. Claro. Entonces, en el caso del NPN, por esa razón, acá nos muestra la carga hacia arriba conectada con una Cargado parte hacia el sobre el positivo y colector. otra parte hacia el colector. ¿Por qué? Porque el colector viene a representar para la carga el negativo o la masa. Es como si el transistor NPN le proveyera negativo o masa a la carga, por así decirlo. Estoy hablando en términos que no son obviamente correctos, pero es como para que se entienda un poco más. En el caso del NPN, como la carga está en el colector, la carga, por ejemplo, nuestro foquito, está conectado de un lado directamente a ground y del otro lado al colector del transistor, a nuestro switch, que le va a proveer positivo, digamos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se puede... A ver, una pregunta para que piensen y a lo mejor se entienda un poco más esta lógica. ¿Cómo se podría conectar un LED en el caso de un transistor NPN y cómo se podría conectar un LED en el caso de un transistor PNP? Recuerden que el LED tiene un ánodo y un cátodo. Y el ánodo, yo siempre me confundo porque siempre lo busco. Siempre lo busco porque me confundo, digo. El cátodo del LED va conectado al polo negativo y el ánodo al positivo, ¿no? ¿Cómo se podría colocar un LED, por ejemplo, en un transistor NPN para que sea accionado por dicho transistor? ¿Dijiste que el ánodo va al negativo? El ánodo El al cátodo. positivo. Bien. Y el cátodo en el colector y el ánodo en el VCC, me imagino, que vendría a ser la otra fuente. No sé si estoy entendiendo. Claro, no sé, capaz que es muy, muy abstracto así. Pero VCC, Claro, VCC viene a ser nuestro positivo. Nuestros 5 voltios, por ejemplo, más 5, ¿no? claro, la otra fuente que decía yo. O sea, ese ahí sería el ánodo y la otra que está abajito sería el cátodo. Claro, entonces nuestro ánodo, supongamos que esto es un LED, la carga, nuestro ánodo estaría acá, ¿no? De este lado. Y el cátodo estaría de este lado. Entonces, en el PNP, ¿cómo se haría? Este es nuestro positivo. Por lo tanto, el colector... El ánodo iría conectado al colector y el cátodo al negativo, al ground. Exacto, así quedaría. ¿Se entiende más o menos la lógica? Sí, ahí se entendió más con ese ejemplo. Claro, el NPN, por el colector, deja pasar, está mal dicho, repito, no, lo estoy diciendo para que se entienda, ¿no? Deja pasar negativo, y en el caso del PNP, deja pasar positivo. Ahora, si querés, Sergio, explícalo mejor, porque yo estoy por ahí con términos muy incorrectos electrónicamente hablando. No, pero está bien, pero es muy práctico porque es lo que se hace cuando vos conectas LEDs o tiras de LEDs, digamos. Claro. Tener en cuenta el tipo de transistor que estás usando. Los dos transistores manejan las mismas corrientes. Son las mismas, son iguales en ese sentido, pueden manejar la misma cantidad de corriente. Claro. Digamos, en realidad ya lo vamos a explicar un poquito más. Lo explicamos ahora, digamos, en forma muy general, como para que ustedes vayan aproximándose. Pero nosotros decimos que
en el caso del transistor NPN, para que, en realidad, ya lo tenemos que ver, lo vamos a ver un poquito más, porque sería como si fueran, el transistor en realidad son dos diodos conectados, enfrentados, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo cómo es la unión, cómo está la polaridad entre los terminales, es cómo se va a producir la circulación. Pero podemos decir acá, en esta primera, ya lo vamos a explicar más, en una primera instancia. Fíjense que acá el transistor NPN tiene un negativo, positivo, negativo, ¿cierto? El diodo también tiene un negativo y un positivo. O sea, el diodo tiene solamente dos terminales, negativo y positivo. Si el positivo va al positivo, mantener un cachetín. Uy, perdón. No, Sí. Perdón, es que yo estoy señalando con mi cursor y no se ve. Claro. Bueno, fíjense que en el NPN, fíjense que, por ejemplo, acá, para que sacarlo rápidamente, ya lo vamos a ver más en detalle. Acá tenemos un positivo, ¿no es cierto? Y acá tenemos negativo. En el diodo, cuando estaba conectado en directo, el positivo al positivo y el negativo al negativo, ahí conducía, ¿no es cierto? Entonces, para que el transistor NPN conduzca, la base tiene que ser positiva. O sea, cuando el Arduino, acuérdense que el Arduino nos enviaba una señal, un voltaje en positivo, una señal de más 5 voltios, el transistor conducía. Por eso acá en el caso del NPN, conduce cuando le ponemos un pulso de 5 voltios, porque hace positiva la base, ¿no es cierto? Claro. Y en el NPN es al revés. Cuando no tenga ese positivo, va a conducir. O sea que si la señal del Arduino, tenemos un positivo conectado permanente acá. Cuando esa señal baje, ahí va a conducir el Arduino, va a conducir el transistor. Claro. Cuando la señal se haga, digamos, cuando normalmente sea positiva, no va a conducir. Pero cuando no sea positiva, que se haga, digamos, una señal baja o que pueda ser considerada negativa con respecto a las otras dos terminales, ahí va a conducir. Pero claro, que es inverso el funcionamiento. Es un funcionamiento inverso. Uno conduce con una señal de más 5 voltios y el otro le tiene que faltar esa señal de más 5 voltios para que conduzca. O sea, cuando uno envía el pulso, conduce el NPN. Y cuando le falta el pulso, ahí conduce. Claro. Ya lo que pasa, bueno, son temas muy grandes estos. No quería meterme. Ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, Agus, vos les querés mostrar una... Sí, si no, lo que puedo hacer es introducir un poco y después lo seguimos la clase que viene, porque capaz que ya son las 8, medio que quizás se extendió. Bueno, en relación a esto que estábamos hablando, a ver, ¿cómo saber qué transistor usar, NPN o PNP, según eso, qué queremos hacer? Por ejemplo, si solamente queremos manipular, por ejemplo, un LED común, bueno, ya sabemos que según lo que queramos hacer, según la lógica que vos explicaste, de cómo polarizar la base, si con voltaje alto o bajo, bueno, podemos utilizar un NPN o PNP. Pero en el caso de las tiras LED, y ahora le voy a mostrar, antes les voy a mostrar qué tipo de LEDs RGB existen.
Y no sé si se ve en el... Bueno, ya les voy a mostrar, si no, un LED aparte. Esto que vemos acá en pantalla son los dos tipos de LED RGB que existen. Ánodo común, el de la derecha, y cátodo común, que se llama el de la izquierda. A ver, ¿cuál sería la lógica de cada uno? En el cátodo común, el de la izquierda, los cátodos de cada LED, porque internamente un LED RGB son 3 LED. Un LED que brilla en rojo, uno que brilla en verde y otro que brilla en azul. Por eso RGB. En el caso del cátodo común, los cátodos, o sea, los pines negativos, están unidos entre sí. Y los ánodos son las patitas que salen del encapsulado, ¿no? De estas patitas hay una que es la más larga, que es el cátodo, que es común a los tres colores o los 3 LED, y las otras patitas son como se indican acá. En el caso del ánodo común es al revés. El ánodo de los LED están unidos, por lo tanto esta patita más larga se corresponde al positivo y las otras tienen que ser negativas para que se prenda cada uno de los colores. Es decir, recapitulando, en el cátodo común, la pata común es negativa y las otras tienen que ser positivas, y en el ánodo común, la pata en común es positiva y las otras tienen que ser negativas. En el caso de las tiras LED, si nosotros vemos, no sé si ustedes me ven ahí, ven un circuito, capaz que lo pueden poner en más grande para que se vea. No sé si... Estamos viendo los diodos. Los dos sí, tipos de diodos, cátodo común y ánodo común. Claro, a lo mejor si dejo de compartir pantalla o si buscan entre los otros participantes, yo tengo mi celular conectado también, mostrando una protoboard, acá un circuito. A Quiero ver. para el celular y mostrarles una tira LED para que se vea con más definición. O sea, ¿vos decís tu cámara o no entiendo? Claro, ¿se ve la cámara del celular? Estoy moviendo Se ve. Hay una protoboard, Ah, digamos. sí, se ve. Sí, ¿esa la pueden ver en grande o no? Sí. Sí. Bien. No sé si llegan a ver ahí, en esta parte, que dice más 12 voltios, si no se los digo nomás, más 12 voltios, GRB. Más 12 GRB. Y los cables de conexión, blanco representan los 12 voltios positivos, que RB, bueno, los colores de cada uno de los LED. Cada LED, en realidad, es un LED RGB, ¿sí? Y están todos conectados en paralelo con sus respectivas resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Si la tira LED nos dice más 12 voltios y el resto de los pines, ¿qué tipo de LED, con qué tipo de LED está hecha la tira LED? Tenemos un pin positivo, que es el de más 12 voltios, y el resto debería ser negativo. El de Ahí cada Maca uno. dijo ánodo común. Claro, sería una tira LED hecha con LED ánodo común. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos para controlar independientemente cada uno de los colores de la tira, lo que tendríamos que hacer es cortar o activar las patas negativas de los LED. No sé si me siguen. Es decir, ¿se ve en la pantalla acá que estoy compartiendo ahora? Sería esto, RGB. Activar o desactivar, poner el switch ahí. Quiere decir que si volvemos a este ejemplo, lo que nosotros tendríamos que hacer es utilizar un transistor NPN para controlar una tira LED. No un transistor, 3 transistores, uno por cada LED. ¿Por qué? Porque cada uno
de los colores o secuencia de LED, le vamos a llamar cada LED para decirlo más fácil, cada LED de la tira LED debería estar acá, donde dice la carga, ya que van conectados directamente a BCC, que es el blanco, y cada uno de los pines de estos colores que se corresponde con el negativo está acá, correspondiéndose con el colector, para que de esta forma el transistor corte, abra o cierre el negativo que le llega a la tira LED, a cada uno de los colores de la tira LED. ¿Se entiende más o menos la lógica? O, si no, ya lo vamos a repasar bien. En este caso, cada vez que se envíe un pulso normal, un pulso positivo del Arduino, Sí. accionaría el transistor. Y vos tendrías conectado el positivo del diodo a cada BCC y el negativo al colector. Exacto. Claro. Así es. Como hicimos en este lado, ¿no? Sería este el caso. Claro. Solo que por 3. Y ahí voy a mostrar. Les debo el circuito hecho por mí porque no tuve tiempo. Pero en esta imagen, hecha seguramente con Tinkercad también, se puede ver cómo se conectaría un LED común de esta forma, utilizando un transistor NPN. Acá se puede ver que el ánodo del LED, que es la pata más larga, está conectada a través de una resistencia al positivo y recibe, entre comillas, el negativo desde el colector del transistor. ¿Sí? La pata del medio es la base y la pata de la derecha es el emisor. Acá no sé si se llega a ver bien. El emisor está conectado a este cable azul y está conectado a ground del Arduino. Y la base está conectada a esta resistencia y esta resistencia está conectada a una salida del Arduino. Quiere decir que este Arduino le está mandando señal a la base del transistor a través de esta resistencia y el transistor abre o cierra la señal, perdón, abre o cierra el nivel de ground que le llega o no al LED para que se prenda o no. Esa sería más o menos la lógica que habría que utilizar para controlar una tira LED, ya que son LEDs de ánodo común. Y la forma de conectar ya sea un LED RGB o, por ejemplo, en el caso de un LED RGB que se puede ver acá en la pantalla del celular, perdón, en la cámara, es este que está acá. Si usamos un LED RGB, habría que poner una resistencia por cada una de las patas para no quemar cada uno de los LED. Así como acá ponemos una resistencia para evitar que se queme un LED, como ya vimos, un LED RGB también tendría que tener una resistencia por cada uno de los LED internos. Es una aclaración por las dudas, vayan a probar algo. Y bueno, yo lo que más o menos armé para que después lo voy a desarrollar mejor la clase que viene por el tiempo. Si quieren cambien al celular. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Básicamente, lo que tenemos acá es un LED RGB. Vamos a ver si se ve un poquito mejor. 3 transistores NPN. Estos transistores se llaman BC548. Son el transistor que tengo acá en la pantalla. Si el transistor tiene un lado que es chato y otro lado que es semicircular, si uno lo ve de frente, entendiendo que el frente es el lado chatito, así como lo tenemos en la pantalla que
de la computadora. La pata 1 de la izquierda es el colector, la del medio es la base y la derecha es el emisor. Quiere decir que esta pata tiene que estar conectada a ground, que lo tengo acá, ground, este carril. Cada una de las patas va conectada a ground directamente. No sé si se llega a ver bien. Yo usé unos cablecitos cortitos para que sea más fácil de ver todo y quede más prolijo. Luego, bueno, acá estoy usando un Arduino Nano, ya que también es más cómodo de trabajar en una protoboard, pero lo mismo se puede hacer con Arduino Uno o lo que sea, ¿no? Acá tenemos conectadas 3 salidas digitales, 3 pines digitales como salida en realidad, la 3, la 6 y la 7, que si vemos el pin out que se llama de Arduino Nano, eso se googlea y lo van a encontrar disponible. Ahí lo dejo en la pantalla. Tenemos 6 salidas PWM. Y como seguramente vamos a querer controlar la intensidad de cada uno de los colores de la tira LED para formar distintos colores, deberíamos elegir 3 salidas PWM. Yo elegí la 3, la 5 y la 6, porque sí, es arbitrario. Así que bueno, lo que hice fue conectar estas salidas a las bases de los transistores, pero por medio de una resistencia de 1 kilo ohm por cada una de las salidas. Eso es para limitar la corriente de base. Y luego, cada colector de cada transistor está conectado a cada una de las patas del LED, también por medio de una resistencia de 1K, de 1 kilo ohm, para limitar la corriente y no quemar los LEDs. Es decir, recapitulando, la señal viene de los pines digitales hasta acá, pasa por las resistencias, va a la base de los transistores y cuando hay señal, se activa el transistor, pasa la corriente y prende el LED correspondiente a cada uno de los transistores. En este caso, los colores de los cablecitos se corresponden a rojo, verde y azul, para que sea un poquito más gráfico. Bueno, además tenemos un botón, que ya lo vamos a ver bien, cómo se puede emplear un botón. No vamos a entrar en detalle ahora, pero lo que vamos a hacer con este botón es cambiar posibles secuencias de LED. Bueno, ahora tiene un programa muy básico que lo único que hace es que cuando aprieto un botón, cambia de color. Ahí no sé si se llega a ver, supuestamente es blanco, pero hay un pequeño detalle con los LED RGB, que es que la corriente es como que no es pareja entre cada uno de los colores y hay que poner una resistencia distinta para cada color. Y eso se hace probando o se busca la información del LED que vos tenés. Por eso, acá se ve más bien azul verdoso y no blanco. Pero en teoría debería ser blanco. Y cuando aprieto otra vez el LED, titila en blanco. Si lo aprieto una vez más, se apaga y vuelve a empezar. Ahí vamos a ver un poquito el código. O mejor, podemos dejar el código para la semana que viene y les muestro cómo funcionaría la tira LED. Para terminar de ver el tema de los transistores. No sé qué te parece, Sergio. Sí, no, yo ya cerraría acá porque ya son las 8:15. Dale, les muestro como para que se queden con la idea de que esto funcione de verdad. En el caso de la tira LED, como los LED tienen mucha más potencia y hay que usar transistores más grandes, no podríamos usar ese transistor para manejar una tira LED. Por lo cual hay que usar otro tipo de transistor, como ya mostró Sergio en otra de las diapositivas, de esos que tienen un encapsulado un poquito más grandecito.
Yo tengo acá armado de antes un controlador muy básico de tira LED, que lo que tiene son 3 transistores de potencia, NPN también, una entrada de 12 voltios y 3 entradas de señal. Acá conectaríamos la tira LED. Solo se los voy a mostrar para que vean cómo funciona. Lo que deberíamos hacer es conectar estos cablecitos, que son los que reciben la señal de Arduino, a los mismos cablecitos que están llevando la señal a los otros transistores. Y conectar la tira LED a la salida de los transistores. Se los voy a mostrar. Por las dudas vamos a apagar. A ver si acá pueden ver. Vamos a conectar al mismo pin que estamos usando para cada uno de los colores. Y no sé si se llega a ver, pero acá tenemos una ficha para conectar 12 voltios que tengo acá en este cablecito. Este carril va a llevar 12 voltios, este lleva 5 voltios, solo para aclaro por las dudas. Y de esa forma vamos a conectar los 12 voltios que tienen que alimentar a los transistores de potencia y a la tira LED. Bien. A ver si funciona. Bueno, me quedaron al revés los colores, pero funciona. Eso es porque me quedaron invertidos los cables entre el verde y el rojo. ¿Y el blanco se ve blanco? ¿O Sí, porque la tira LED está como bien regulada, ya viene así de fábrica, digamos, a comparación del LED RGB. Es un poco azulada también, pero es más blanca. qué bueno? Bueno, después lo vamos a ver bien en más detalle. El código no es muy complejo, se los muestro en la pantalla para que lo vean. Vamos a ver un poquito también, empezar a ver el uso de arrays, si me deja Sergio contarles. Sí, ya lo vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ver, son como paquetitos de variables. Y está hecho de una forma que podemos agregar todos los programas que queremos en funciones y los podemos ir agregando y hacer como una lista de programas e ir cambiando. Nada, después que lo veamos bien, lo vamos a subir para que ustedes puedan jugar un poco y probar también. Y ya voy a armar bien los esquemas para que puedan armar esto también en sus casas más adelante. Si quieren, obviamente. Dale, sí, genial. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, esto sería, creo que por hoy, Sí. una intro.